Les invito ahora por favor a que me acompañen. Deuteronomio capítulo 3 versículos 23 al 29. Deuteronomio capítulo 3 versículos 23 al 29. Si usted vino al estudio bíblico, ya tiene un avance del tema que vamos a estar tratando. Y definitivamente, hermanos, este es un pasaje que parece ser simple, pero que al mismo tiempo nos da una enseñanza tan profunda, sobre todo en nuestros tiempos, cuando usted y yo sabemos que vivimos en una época donde hay ciertos predicadores que solamente enseñan una sola respuesta de Dios. Predicadores que entienden que Dios, usted solamente tiene que usar la palabra clave, ¿verdad? O la palabra de enganche para que Dios entonces derrame la bendición, que están ahí nada más esperando que usted diga tal o cual fórmula y se va a hacer. Pero pocas veces escuchamos de que Dios también puede rechazar nuestra petición. Y entonces nosotros tenemos en la Biblia diversos ejemplos para mostrar lo que queremos plantear en este tema cuando Dios rechaza tu petición. Pero hoy queremos verlo a la luz de este pasaje en Deuteronomio capítulo 3, 23 al 29, un pasaje que habla precisamente cuando Moisés le ruega al Señor, ya sabemos el anhelo de su corazón de pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, y Dios le dijo que no. Vamos a leer este pasaje. Dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar de delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Señor amado, gracias te damos. Gracias, amado Padre, porque tuyo es el reino, tuya es toda la gloria, toda la alabanza. Hoy nosotros, Señor, nos encontramos en este lugar agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, y de seguro sabemos que seguirás haciendo según tu gran amor y tu gran misericordia. Nos ponemos, Señor, en la disposición de escuchar tu palabra, rogándote, Señor, que nos ponga en nosotros también el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos aprender en el día de hoy que tú eres soberano, y que no importa cuál sea la respuesta que nos des, podamos mantenernos fieles a ti, Señor, todo el tiempo. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Moisés, como bien conocemos este personaje, que sin duda alguna es uno de los personajes más conocidos de toda la Biblia, junto con Abraham y David. Y este gran personaje lo vemos en cada detalle de los episodios que se narran en el Pentateuco. Dio su vida prácticamente por Israel, se desgarró por este pueblo, haciendo más allá de lo que él podía hacer humanamente hablando. Y la Biblia considera a este hombre como el más manso de la tierra, y no era para menos. Sin embargo,
la manera en que Moisés actuó en Números capítulo 20, 11 y 24, en el famoso milagro de las aguas de Meriba, dice la Biblia que esto no agradó a Dios. Jehová se había indignado, inclusive, dice Deuteronomio 3:26, por esa actitud que tuvo Moisés frente al pueblo. Llegó un momento donde Moisés había hecho tanto, donde Moisés se había entregado tanto, que de tanto el pueblo hostigarlo, burlarse, criticar a Moisés y al liderazgo, a Aarón y todo, pues ya sabemos lo que sucedió cuando en vez de hablarle a la roca, la golpeó, y aún así Dios tuvo misericordia del pueblo. Y eso fue suficiente para que Dios dictara la sentencia a Moisés. Y usted y yo sabemos que la vida de Moisés estaba prácticamente entretejida con la experiencia de Israel. Pero aquí entonces vemos un momento específico donde ya Moisés en este libro, a esta nueva generación que necesitaba escuchar lo que Dios había hecho, repasarle parte de la historia para que no repitieran esos pecados, porque ya sabemos los 40 años en el desierto donde Dios dijo que no entrarían en su reposo. Y así pasó. A esa generación mala, perversa, Dios la castigó, pero no dejó de extender su misericordia durante todo ese tiempo. Sin embargo, Moisés, el mismo que había dicho lo que Dios le había mandado al pueblo con respecto a esta generación, pues también le tocaba su parte. Pues también Dios le había dicho, tú no vas a entrar a ese lugar. Y aquí vemos cómo Moisés le pide a Dios ese privilegio de entrar a esa tierra prometida. Básicamente, Deuteronomio 3, 23 al 29 se puede dividir de una manera que se puede entender, porque los versículos 23 al 25 está la petición de Moisés, la petición que él le hace a Jehová. Los versículos 26 al 28 está la respuesta de Dios, y en el 29 entonces encontramos la actitud de Moisés finalmente luego de que Dios le respondiera. Entonces me gustaría que viéramos esto versículo por versículo. Versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo. Recuerden que Moisés está contando lo que sucedió. No era en el momento específico, sino que él dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo. Ya sabemos en Números 27, 12 al 13, que Dios le había negado la entrada a la tierra de Canaán. Sin embargo, parece ser entonces, a la luz de este pasaje, que Moisés de forma reiterada le había orado al Señor por esto. Porque, hermanos, déjenme decirle algo. Moisés pasó todo el sufrimiento con el pueblo, como dice Hebreos, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado. Todo eso lo sabemos. Pero Moisés deseaba ver ese lugar. Moisés deseaba pisar esa tierra. Póngase en el lugar de Moisés. Moisés anhelaba eso, porque tanto que él le habló de la tierra al pueblo, que fluye leche y miel, y de repente él mismo no va a estar. Y así vemos en las Escrituras diferentes ocasiones donde Dios te permite a ti o a un personaje llegar hasta un punto para luego continuar con otro. Eso es tremendo, hermanos, porque cuando hablamos en el estudio bíblico presentábamos un ejemplo paralelo a ¿quién? A David, que David había conquistado las batallas de Dios, había subyugado a todas esas naciones enemigas, pero llegó un momento donde Dios le dijo, tú no vas a edificarme la casa, eso va a ser tu hijo Salomón. Sin embargo, ¿qué hizo David? Compró el terreno, preparó los cantores, todo lo que había que hacer, compuso salmos, hizo de todo. Él anhelaba construir la casa, él anhelaba esto, pero no le tocó a él. Moisés anhelaba entrar a la tierra prometida, pero realmente no le iba a tocar esa parte. Por muchos años hablando de esto, Dios tiene algo mejor.
Jehová tiene algo mejor. Y él mismo también quería estar, ¿por qué no? Oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, ¿qué le dijo el Señor? Versículo 24. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Qué modelo de oración acá? Porque a veces cuando estamos desesperados, quizás por pedirle algo a Dios, nos olvidamos de que Él es el grande. Y comenzamos a hablarle a Dios como que mira, o me das esto o no soy fiel a ti. O me das esto o mira a ver, como que a Dios se le escapó esto. Moisés, miren la forma tan reverente que él se dirige a Dios. Señor Jehová. ¿Cuántas veces usted al orar se expresa de esa manera delante de Dios? Hermanos, la manera en que usted entiende a su Dios, la manera en que usted ve en que nosotros oramos, puede de alguna manera u otra indicar cómo es o cómo estimamos al Dios que decimos que adoramos. Moisés nunca perdió de vista que estaba hablando con el Dios Todopoderoso. Él le dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Moisés, más que cualquier otro, podía decir esto con propiedad. Tantas cosas que Dios hizo a través de Moisés. La famosa vara que él tenía cuando Dios lo escogió. ¿Qué tienes en tu mano? Y Dios a través de esa vara hizo grandes cosas en la vida de Moisés y del pueblo. Y Moisés era testigo de que Dios nunca lo desamparó y que Dios siempre estuvo con ellos. Y él dice claramente que solamente Dios podía hacer tales cosas. Ningún otro Dios o falso Dios podía llegar a hacer lo que el Dios de Israel hizo. ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga proezas, obras como las tuyas? Sencillamente Moisés estaba tan deseoso de ver el final de la conquista de Canaán como lo había estado de ver su comienzo. O sea, no es solamente hasta este punto, ya desde que Dios escogió a Moisés y todo lo que él le dijo, y a lo largo de la historia todo giraba en torno a que no era solamente sacarlo de Egipto, sino que había una meta. Desde antes de eso, Dios le dijo inclusive hasta a Abraham, en el capítulo 15, lo que había de suceder, y Moisés sabía eso. Entonces él vio la mano poderosa de Dios en cada momento, pero él quería también ver el final de la conquista. Él quería también estar ahí, celebrar con ellos, disfrutar con ellos. Aquí dice mano poderosa. La mano es símbolo de poder, pues es el instrumento mediante el cual se ejerce el poder. Y muchas veces nosotros también hablamos de eso, mano poderosa, tu mano poderosa. Mírenlo ahí a Moisés usando esta expresión. Moisés sabía que las otras naciones que les rodeaban creían en un cielo poblado de múltiples dioses, pero él sabía que solamente uno era capaz de hacer grandes proezas y maravillas. Lo demás era invento de la imaginación. Moisés entonces le expresa a Dios esta oración reconociendo lo que él ha hecho por su pueblo, lo que él ha hecho por él. Cuando usted le ora a Dios, ¿ha reconocido alguna vez lo que él ha hecho en su vida? ¿O simplemente lo desestima? Hasta que Dios no me da esto, para mí todavía Dios no es grande. Y eso pasa muchas veces con las personas que oran al Señor pidiéndole algo, y muchas veces es algo condicional, mi obediencia a Dios. En la vida diaria encontramos también donde usted puede hacerle 100 favores a alguien
Y el día que usted no lo hizo, o que usted le dijo, mira, no puedo, por tal o cual razón, usted no es buena persona. Ya usted deja de ser una buena persona, porque aunque 100 veces le ha hecho favores, la vez que no puede, usted es mala ya. Y así pasa con Dios también. Dios, teniendo misericordia de nosotros, mostrando su grandeza, su poder constantemente en nuestras vidas, por el día que Dios dijo, no, ay, ¿por qué Dios es este? Moisés nunca dejó de reconocer a Dios como aquel que hace proezas, como aquel cuya mano poderosa estaba sobre ellos. ¿Cuál era entonces la petición? Porque él no irrumpió de una vez, oré a Jehová, Señor, que vaya en el nombre de Jesús para... No, Señor Jehová, porque ese es el modelo de la oración. Usted no puede llegarle a Dios en oración inmediatamente pidiéndole. Vea la oración modelo para que usted vea. Acérquese a Dios de una forma reverente, reconociendo su grandeza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea a Dios. Esos son los modelos de oración que usted encuentra en las Escrituras. Primero, reconocer a Dios como lo que Él es. Y ahora viene la petición. Aquí está el punto, versículo 25. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Escucharon la petición? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, la tierra de Canaán. Y miren cómo le llama, aquel buen monte y el Líbano, algo codiciable para todo israelita. Y cuando allí dice, pase yo te ruego, es como el dominicano, que muchas veces, lamentablemente, dice, déjame ver, y es para tocar. Porque la gente no sabe, déjame ver, sí, con los ojos. Pero es, déjame ver y tocando. Moisés, de manera clara y precisa, dice, pase yo y vea. O sea, yo quiero ir y ver, estar ahí. Esto habla de conocer por experiencia personal. No que me lo digan, yo quiero pasar y ver aquella tierra. Moisés tenía el deseo de estar y ver lo que iban a heredar. Las laderas frescas y boscosas y la cumbre nevada lucían totalmente atrayente y deseable en contraste con ¿qué? Con el desierto. ¿Qué se podía ver en un desierto? ¿Qué hay de atractivo en el desierto? Solamente la misericordia de Dios podía sostenerlo durante ese tiempo ahí. Que le dio agua, que le dio pan, que le dio esto. Él solamente Dios ponerlo ahí en el desierto habla de la misericordia que Él tuvo sobre ellos. De manera que ellos en un desierto anhelan tener una mejor tierra. Anhelan estar en un lugar agradable, como dice Moisés, aquel buen monte y el Líbano. Algunos eruditos traducen más bien aquel buen monte, aún el Líbano. Y consideran allí que se utiliza como una expresión típica para referirse a la hermosura de Palestina. Ahora yo le hago una pregunta retórica. ¿No cree usted que era justo, humanamente hablando, que Moisés por lo menos fuera a la tierra, aunque muriera allí? Humanamente hablando, ¿no les parece justo, luego de tanto tiempo en el desierto, y que ahora que voy a heredar la tierra, no, otro es que va a disfrutar, otro es que va a heredar eso, y yo mismo, no? Podría ser una respuesta bien fuerte si Dios le decía que no ahí. Sin embargo, usted verá qué fue lo que Dios le dijo. Aquí en este momento, Moisés está abriendo su corazón al Señor y diciéndole al Señor que quiere pasar a ese lugar, que quiere ver aquella tierra. ¿Cuántas veces te has visto en esta situación donde le ruegas al Señor, oh Señor, mira esto, yo quiero hacer esto? Y usted dirá, ¿pero es para la gloria de Dios? Sí. ¿Qué de malo tenía el que Moisés pasara? Dios podía darle un chance, aunque sea.
Aquí termina entonces la primera sección, la oración de Moisés. ¿Qué le pide a Dios? Pero miren el versículo 26, hermanos. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Huépale. Ahí. Yo no sé, yo no busco una versión más franca que esta, porque más de ahí sería un boche en buen dominicano. Y créame que cuando Dios, una vez el pueblo, que mencionaba también en el estudio, que estaban allí, bajaron desde Pierrot y llegaron hasta lo último, para luego encontrarse entre montañas y el Mar Rojo, sin escapatoria. ¿Sabe lo que comenzaron el pueblo a clamar y a clamar y a clamar? El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que deje de estar clamando y que marchen ya. ¿Es malo clamar? No, pero era tiempo de pasar. Aquí entonces Dios le está diciendo ahora a Moisés: basta. Basta. Eso indica entonces que de parte de Moisés había persistencia con esta oración, y ya usted y yo sabemos que Dios estaba enojado, indignado por lo que Moisés había hecho, y le está diciendo nada más y nada menos que basta, no me hables más de este asunto, ya está bueno. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice que le había rogado 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón en la carne? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona la debilidad. ¿Es malo orar? Como dice mucho, no, es que hay que orar, mira, hasta que Dios no te responda, mira, no dejes de orar por eso, que tú verás que eso lo va a hacer en el nombre de Jesús, sí, si es su voluntad. De manera entonces que ese basta de Dios, no solamente Él lo usó con Moisés, con Pablo y con otros, también lo usa con nosotros. El problema es que muchas veces no sabemos distinguir cuando Dios nos dice ya basta. Porque entendemos, y a veces somos como los niños, que hasta que los niños insisten hasta que los padres ceden. Quizás muchos de nosotros han pasado por esta experiencia. Los famosos viajes de la escuela o colegio, las giras, y que los padres dicen: tú no vas. Ay, Dios mío, esa sí es fuerte. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero esa no era fácil, esa. Tú no vas. Ya sabemos que han sucedido cosas luego, ¿no? Pero es difícil, humanamente hablando, aceptar eso. Y pensamos que lo hemos dejado atrás, eso, porque ya estamos más adultos, que somos más maduros. No, porque a veces somos así con Dios también. A veces Dios dice: no vas, y yo quiero ir. No vas, y yo quiero ir. Y nos portamos como niños, porque no hemos madurado, ni hemos entendido el Dios que decimos que servimos. Así como Dios le dijo a Moisés: basta, no me hables más de este asunto, Dios también hoy día puede hacer lo mismo con nosotros. Y no quiere decir que tu petición esté malintencionada, porque ahí es que debemos de entrar. Moisés endulzó, como diríamos nosotros. Es como cuando alguien quiere una petición de su padre o de su madre, que primero lo endulza. Ay, mamita linda, papito, dígamelo a mí que tengo niña. Pero ¿sabe qué? Dios, miren lo que, oigan, ¿qué le dice Moisés en la oración? Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué Dios hay en el cielo? Y no lo estaba diciendo con mala intención.
Pero ¿sabe lo que significa eso? Que no importa qué tanto usted le diga tantas cosas lindas a Dios. Cuando Dios dice que no, es que no. Resulta chocante que yo le diga tantas cosas lindas a Dios y que Dios no me responda como yo quiero. Entonces vamos a cambiar la oración y vamos a decir, bueno, ya tú sabes. No, siempre hay que entrar con reverencia a Dios. Pero ¿sabe qué? Que quizás no nos lo enseñaron. Hay que estar preparado para recibir de Dios lo que Él quiera decirnos. Porque si no, entonces ahí tendríamos que hacer otra pregunta. ¿Qué Dios es ese que todo lo que yo digo me lo da? No debe ser así. Porque las cosas que usted cree que son buenas, Dios sabe qué le va a pasar en lo adelante. Y usted afanando porque eso es lo que quiere. No, que yo quiero ese motor, que yo quiero ese motor. A los 3 días en el hospital, ¿qué pasó? Dios sabe que usted no sabía manejar. Dios sabe que usted tenía que prepararse primero para luego manejar. Pero queremos las cosas y no sabemos por qué Dios no las da. Gracias, porque Dios es omnisciente. Y nosotros siempre debemos depender de Él. Por causa de la rebelión, ya ustedes saben que Moisés fue condenado con la primera generación de Israel a no entrar a la tierra de Canaán. Dios enseña con esto algo muy importante, hermanos: la seriedad del pecado. Porque si Dios fue rígido con el pueblo cuando desobedecían, y ya sabemos todo lo que Dios hizo con esta nación, ¿por qué entonces Dios tenía que complacer a Moisés? Si era el líder, si era con quien Dios también tenía que poner el ejemplo. O sea que cuando Dios va a castigar a alguien, no es un asunto de quién usted es que Dios hace su voluntad en quien Él quiere y como Él quiere. Moisés también, a pesar de que le pidió a Dios esto, ya Dios le había dicho: tú pecaste, hay una consecuencia. Tú pecaste, no entrarás. Tanto que le dijiste a los demás tal cosa, tú tampoco vas a entrar. Y miren cómo entonces Dios le dice ahora: sube a la cumbre, versículo 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos a los 4 puntos cardinales, al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Esto es bien enfático. Yo no sé si usted lo está viendo. Dios le dice, le da la oportunidad de ver, pero aún así le dice: no pasarás. Y a usted no le llega a la mente ahora que no sería más bien para, si lo vemos desde el punto de vista humano, esto como que no sería para que Moisés se sintiera aún más desconsolado, mortificado, la palabra que usamos mucho. No se va a mortificar más el ver lo que no va a poder pasar y ver y con sus propias manos tocar. Pero él podía decir en este momento: ¿y cómo yo voy a mirar? Yo no me voy a mortificar porque ya tú me dijiste que no. Pero Moisés tenía un corazón. Moisés tenía un carácter que nos hace falta a nosotros hoy día. Moisés fue un hombre que estuvo dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Moisés fue un personaje bíblico que nos hace ver a nosotros muchas veces el error que cometemos comúnmente cuando Dios nos dice que no. Dios ahora le cambia el sentido y le dice a Moisés: no pasarás, es cierto, no vas a ir, pero sube al monte y ve con tus propios ojos. ¿Sabe qué significa eso? ¿Y de qué Moisés podía ya darse cuenta de una vez? Que la decisión de Dios era irrevocable, que la decisión de Dios ya no iba a dar vuelta atrás. Y Dios se lo especificó también de otra manera en el mismo libro de Deuteronomio: sube a este monte
al monte de Nebo, porque aquí se llama del Pisga y también se le llama Nebo, a la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Vamos a ver el mapa al final. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. O sea que Dios considera bueno en algunas circunstancias negar muchas cosas que deseamos. Y Él puede, de alguna manera u otra, escuchar nuestras oraciones, pero no concedernos precisamente aquello por lo cual oramos. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? O sea, la petición directa, ¿cuál era? Pasar y ver la tierra. ¿Cuál Dios le respondió? Ver la tierra. El pasar, no, te quedas acá. Porque ahí está. Pase yo y vea aquella tierra buena. Dios le dice, sube al monte, ve la tierra, pero ¿sabe qué? No pasará. Le responde al revés. Pero eso lo hace Dios, porque Él es el soberano. Hermanos, nos cuesta mucho creer esto. Y para llegar a ese nivel de madurez, tenemos que estar constantemente en dependencia del Señor. Porque el corazón humano no entiende eso. ¿Cómo es posible? Porque no es nada malo, es simplemente hay un chin de tierrita que no pasarás. Entonces, como una demostración de su gracia y su amor, Él le permitió que subiera al monte y contemplara desde lejos la tierra prometida que le iba a dar a su pueblo. Ya nosotros sabemos por la historia en el capítulo 34 que Moisés muere en aquel lugar, no entró, sin embargo tuvo la esperanza de ver la tierra, que Dios cumpliría su promesa. Sube al monte y ve, es una confirmación. No vas a pasar, pero sube y ve, eso es lo que yo le voy a dar. Porque recuerden que ellos estaban pasando estaban en el desierto, duraron muchísimos años, y ahora que tienen la oportunidad, que están cerca, Dios le dice, mira, sube y ahora ve con tus propios ojos. Porque al principio Moisés hablaba de lo que todavía no veía. Moisés hablaba de lo que Dios le había dicho y estaba abrigando en su corazón, pero ahora él lo ve. ¿Se recuerdan a aquel famoso personaje que dijo, yo solamente quiero verlo, a Jesucristo, y ya que me lleve el Señor? Tuvo el privilegio de ver al Señor. Pero no obstante a esto, vemos a un Moisés que sube, obedece, y hasta ahí quizás pudiera estar tranquilo, todo bien, ya subí, lo vi. No como pensaríamos nosotros, me mortifiqué. Moisés no lo vio así. Moisés entendió que Dios le iba a cumplir su promesa y tenía esa esperanza, porque por muchos años hablaba de cosas que ahora tenía la oportunidad de verla, y Dios se la dio, de verla solamente, aunque no de pasarla. Aquí viene entonces lo más fuerte. Y manda, versículo 28, manda a Josué y anímalo. Ay, Dios mío. Y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. En el estudio bíblico hablábamos precisamente de este punto. ¿Cómo Moisés, o con qué ánimo Moisés podía fortalecer y animar a Josué cuando él mismo no iba a pasar a la tierra? Ay, ahora tengo que animarlo a él y fortalecerlo cuando yo quiero que me fortalezcan a mí, porque yo no voy a pasar. Es más, si no voy yo, no va nadie. Ajá. Yo quisiera ahora que usted pensara como llevé este pensamiento hace unos días.
¿Le ha tocado alguna vez salir de una empresa o un trabajo, un empleo, y tener que enseñar al que va a ocupar su puesto? Ay, Señor, eso sí es fuerte. Animarlo y fortalecerlo y decir que se faje él y que lo haga mal, para que vean que yo soy indispensable en esta empresa y que nadie lo hace como yo. Hermanos, esto es de creyentes. Esto es de verdaderos hijos de Dios. Moisés no vio con envidia o con egoísmo esto. Dios le dice ahora, no solamente sube, ahora manda a Josué, anímalo, fortalécelo. Aun cuando Moisés no vivió para ver el cumplimiento de su labor, fue fiel a la obra que Dios le había dado para hacer. No se rebeló a pesar de la respuesta dura del Señor. Y ahora, cuando Dios le dice que anime o que fortalezca a Josué en la comisión tan grande que tenía, no era más que transferir su liderazgo, investirle de autoridad para continuar la obra que él había iniciado. Porque Moisés fue quien plantó y ahora le tocaba a Josué. ¿Qué le tocaba a Josué? Cosechar, regar. Y eso siempre Dios lo ha hecho. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Moisés ya había plantado, le tocaba a Josué la otra parte de la labor. Sin embargo, no vemos una mala actitud en Moisés aquí. Sin embargo, vemos a un Moisés diciendo, animando más bien y fortaleciendo a Josué. Esfuérzate y sed valiente. Ahí están las palabras. Y estuvo con él ahí. Antes de irse, Moisés le dijo varias palabras. El pueblo también le reafirmó estas palabras para que Josué supiera y se animara e hiciera la labor. Preparó a Josué y así se probó que la voluntad de Dios no depende de un hombre, sino de Dios mismo. ¿Sabe, hermanos? Es consolador saber que la obra de Dios tenga la probabilidad de ser continuada por otros. Nunca veamos la obra como que es algo de nosotros. Cada uno tiene una labor importante en la obra de Dios. Y usted y yo debemos de gozarnos en saber que la obra seguirá con quien Dios quiera y como Él quiera. Hagamos cada uno de nosotros nuestra labor, pero no tengamos una actitud egoísta cuando vemos que Dios va a hacer la obra y seguirá haciendo la obra con otras personas, porque eso es lo que Dios hace. Sube a la cumbre, ve con tus ojos, manda a Josué. Esa fue la respuesta del Señor. ¿Puede usted ver o discernir cuando Dios le está respondiendo que no? Cuando Dios está rechazando lo que tú le estás pidiendo y te está mostrando otro camino, otra vía. Moisés ahora, mire lo que hace el versículo 29. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Paramos. ¿Sabe lo que está indicando el versículo 29? La obediencia a la respuesta de Dios. Aquí estamos viendo entonces que Moisés aceptó la voluntad de Dios. Porque él oró, Dios le dijo que viera y dice, ay, pero mira, ay, pero esto está más lindo de lo que yo pensaba. Cualquiera se va descendiendo y va. La vio, bajó otra vez y paramos en el valle de Bet Peor. Algunos relacionan esto, un significado más arcaico,
a tener un vivo deseo, ved peor. Algo que de alguna manera u otra tiene que ver con el anhelo de Moisés. Hermanos, la renuncia a su más grande deseo fue la mejor medida de su fidelidad. Porque hasta este momento, si Moisés había insistido a Dios, ya hasta este momento, cuando dice la Biblia que se quedó ya en el valle delante de Bet-peor, donde murió ahí, esto habla entonces de que Moisés fue fiel al Señor hasta la muerte. Aún en su último momento, que le pidió un deseo, le pidió algo que él anhelaba, algo que humanamente hablando diríamos era justo, pero no era la voluntad de Dios. Dios le dijo, ve, pero no pases. Ahí está el carácter de Moisés que debemos de aprender nosotros como hijos de Dios. Moisés en el capítulo 34, 6 fue sepultado, se quedó allí hasta que luego se esperara la orden de cruzar el Jordán con Josué. Y usted abre el libro de Josué y comienza a leer esa historia maravillosa, lo que Dios hizo. Si vemos en el mapa, hermanos, ahí mismo antes de la parte final, no sé si se puede apreciar un poco, este es el otro lado del Jordán, donde está la tierra de Canaán, y Moisés paró allá. Bet-peor, allí está el monte Nebo abajo, ahí estaba Moisés. Ahí estaba. Se quedaron ahí. Pero estamos cerca ya. Uy, ¿por qué no? Esperaron la orden de Dios para pasar con Josué. Y Moisés esperó los últimos días de su vida allí. Y Dios ya sabemos qué hizo con el cuerpo de Moisés. Qué bueno que Dios sabe e hizo algo maravilloso para que el pueblo no se regresara ahora a adorar en el lugar donde Moisés murió. Moisés se quedó allí. Quiero, hermanos, dejar varias lecciones de este texto al final aquí, que la podamos leer, hermanos, estas lecciones. ¿Me ayudan ahí, por favor? Por favor. La número 1. Nuestra fidelidad a Dios no debe estar condicionada a la respuesta que deseamos. Eso es parte de la conclusión, hermanos, que he podido tener acá. Nunca condicione su fidelidad a Dios por el hecho de que si Dios le va a responder como usted quiere o como usted desea. Moisés se mantuvo fiel, aún siendo la respuesta diferente a lo que él quería. Eso es de verdadero creyente. El verdadero creyente no es fiel solamente cuando Dios le da las cosas que quiere. El verdadero creyente acepta siempre la voluntad de Dios. Número 2. Si Dios ha respondido nuestra oración, no debemos seguir insistiendo en la petición. ¿Cómo yo sé que ya Dios me dijo otra cosa? Hay muchas formas en que Dios te dice que ya no, que ya basta. Pero eso refleja nuestro crecimiento, nuestra madurez y nuestro entendimiento de Dios. Porque a veces le estamos todavía pidiendo cosas a Dios que hace tiempo Dios dijo, eso no va. De muchas maneras, a través de personas, a través de muchos medios, Dios te responde. Y muchas veces, aún así, decimos, es que esa no puede ser la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que la voluntad de Dios es cuando Él responde de acuerdo a lo que deseamos. Y no es así. De manera que si ya Dios en esa petición ya te dijo que no, acepta la voluntad de Dios. Esto no quiere dejar dicho que dejes de orar, que dejes de interceder. Son cosas diferentes. Estamos hablando de una petición en específico. Orar siempre. Orar sin cesar. Constantes en la oración. Pero si ya Dios te respondió esa petición, no seguir insistiendo. Señor, que se haga tu voluntad. Y número 3,
aceptar la respuesta de Dios implica continuar nuestra labor en dependencia de Él. ¿Cómo Moisés demostró que había aceptado la voluntad de Dios? Cuando subió al monte y vio. Cuando animó y fortaleció a Josué. Y cuando se quedó en el valle delante de Bet-peor. De lo contrario, si hubiese actuado de otra manera, significa entonces que Moisés todavía no había aceptado la respuesta. Y esto es muy importante. Aceptar la respuesta de Dios implica continuar nuestra labor en dependencia de Él. Dios no respondió como yo quería. No voy a la iglesia, no voy a orar, ya no voy a leer porque no me siento con ánimo. ¿Por qué? Ay, que Dios no me respondió como yo quería. Esas tres lecciones podemos extraerlas de este pasaje, hermanos. Posiblemente usted tenga más y el Señor le muestre algunas más. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a reconocerle, no importa cuál sea la respuesta, a reconocerle como aquel Dios grande, mano poderosa, y que no hay Dios como el Dios que usted y yo servimos. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos las